¿Qué pasa si el matón de la escuela elige a la chica equivocada, una con una conexión tan poderosa que podría cambiarlo todo? Esta historia inspiradora sigue a Maya Williams, una estudiante nueva y callada que se convierte en el objetivo de Bryce Carter, el chico más temido de la escuela. Él cree que es débil, una víctima fácil. Pero lo que no sabe es que Maya tiene un secreto, uno que dará un giro a la situación de la manera más inesperada. Quédate hasta el final, porque lo que comienza con la arrogancia de un matón terminará con su caída. Maya Williams bajó del autobús, agarrando las correas de su mochila mientras miraba la imponente fachada de Clearview High School en Houston, Texas. El aire fresco del otoño traía el aroma de hierba recién cortada y pavimento aún cálido por el calor persistente del verano. Los estudiantes se movían en grupos, con risas y conversaciones casuales llenando el espacio a su alrededor, pero Maya se sentía como una extraña. No era nueva en escuelas nuevas, de hecho. Esta era su cuarta transferencia en solo 3 años. Algunos niños se mudaban porque sus padres conseguían nuevos trabajos. Maya se mudaba porque necesitaba un nuevo comienzo, una vez más. Mantuvo la cabeza baja mientras caminaba hacia las puertas principales, esperando pasar desapercibida. Algunos estudiantes giraron la cabeza, curiosos por la nueva chica, pero ella evitó sus miradas. Clearview High no era particularmente especial, una gran escuela suburbana mayoritariamente llena de niños de clase media que se conocían desde el kindergarten. El equipo de fútbol era decente, el equipo de animadoras era popular y la jerarquía social había estado en su lugar mucho antes de que Maya llegara. Nada de eso le importaba. Tenía un objetivo: permanecer invisible. Dentro, el pasillo zumbaba con energía. Los casilleros se cerraban de golpe, las zapatillas chirriaban contra el piso de baldosas y los profesores intentaban llevar a los estudiantes a sus aulas antes de que sonara la primera campana. Maya siguió caminando, aferrando su horario. Estaba acostumbrada a esta rutina. Encontrar su casillero, decidir dónde sentarse en el almuerzo y, lo más importante, identificar a los niños de los que necesitaba mantenerse alejada. Fue entonces cuando vio a Bryce Carter, alto, de hombros anchos, con una confianza efetaz que solo los chicos más populares e intocables de la secundaria poseían. Estaba apoyado contra una fila de casilleros, rodeado por un grupo de chicos con chaquetas de Letterman, cada uno riendo por algo que acababa de decir. Incluso desde la distancia, Maya podía ver que tenía una aura de control del tipo que hacía que la gente lo siguiera o lo temiera. Conocía su tipo. Bryce era el chico dorado, quarterback estrella, guapo, familia adinerada. Pero había algo más. La forma en que los estudiantes a su alrededor reían un poco demasiado fuerte, la forma en que cambiaban de peso nerviosamente cuando hablaba. Maya reconoció el patrón. Había conocido a chicos como Bryce antes, los que prosperaban con el poder y la intimidación. No planeaba atraer su atención, pero el destino tenía otros planes. Mientras pasaba, alguien le empujó en el hombro. No fue un accidente. Sus libros cayeron al suelo, esparciéndose por el pasillo. Algunos estudiantes se volvieron para mirar, algunos riendo por lo bajo. Se agachó rápidamente, ignorando el ardor en sus mejillas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Maya se congeló. No necesitaba mirar hacia arriba para saber de quién era la voz. Bryce Carter. Su voz era calmada, divertida, pero tenía un filo como un león jugando con su presa. Podía oír a sus amigos riendo detrás de él. Lentamente miró hacia arriba. Bryce estaba sobre ella, brazos cruzados, con esa sonrisa irritante que había visto antes en matones que sabían que gobernaban la escuela. No creo haberte visto antes, dijo. ¿Eres nueva? Maya no respondió. Solo recogió sus libros y se levantó, pasando a su lado sin decir una palabra. Pero Bryce no había terminado. Oye, ¿dónde están tus modales? Gritó, su voz resonando en el pasillo. Te hice una pregunta. Maya siguió caminando. Había jugado este juego antes. La mejor manera de lidiar con gente como él era no involucrarse, pero a Bryce no le gustaba ser ignorado. Fue entonces cuando lo sintió. Un tirón fuerte en su mochila, jalándola ligeramente hacia atrás. No lo suficiente para lastimarla, pero suficiente para hacerle saber que Bryce no lo dejaría pasar. Maya se detuvo. Lentamente se dio la vuelta.
Por un momento, el pasillo se sintió silencioso. Incluso los estudiantes que no prestaban atención antes habían empezado a mirar. Encontró la mirada de Bryce y, por primera vez, algo parpadeó en sus ojos. Curiosidad, quizás incluso un poco de sorpresa. «No deberías haber hecho eso», dijo Maya en voz baja. Bryce levantó una ceja, luego rió. Una risa lenta y burlona. «¿Y por qué no?», preguntó con una sonrisa. Maya no respondió. Solo sostuvo su mirada sin inmutarse. Bryce ladeó la cabeza. «Eres un poco rara, ¿sabes?». Algunas risitas de sus amigos. Maya se dio la vuelta y se alejó. No necesitaba mirar atrás para saber que Bryce no había terminado con ella todavía, y él no tenía idea del error que estaba a punto de cometer. El resto del día pasó en un borrón. Maya se quedó en la parte trasera de las aulas, respondiendo solo cuando era necesario, evitando el contacto visual. Almorzó sola, encontrando un lugar al borde de la cafetería donde podía observar sin ser observada. Bryce y sus amigos dominaban la cafetería. Ocupaban la mesa más grande en el centro, hablando en voz alta, riendo como si no tuvieran preocupaciones. De vez en cuando, Maya sentía que sus ojos se desviaban hacia ella, pero no se acercaba. No todavía. Al final del día, Maya se sintió aliviada de finalmente escapar de la escuela. El calor de Houston aún era fuerte, haciendo que el pavimento brillara mientras caminaba hacia la parada del autobús. Justo cuando alcanzaba su teléfono, oyó una voz detrás de ella. «Oye, nueva». Se dio la vuelta. Bryce estaba allí, manos en los bolsillos, con una sonrisa aún pegada en su rostro. Detrás de él, algunos de sus amigos merodeaban, esperando. Maya suspiró. «¿Qué quieres?». Bryce dio un paso lento hacia adelante. «Tienes un problema de actitud, ¿sabes?». Maya no respondió. Su sonrisa se amplió. «¿Qué? ¿Crees que eres mejor que yo?». Maya soltó una risa corta, no nerviosa, no asustada, solo divertida. Y eso, más que nada, desconcertó a Bryce. «Creo», dijo ella lentamente, «que deberías alejarte». La sonrisa de Bryce vaciló por medio segundo antes de recuperarse. «¿Oh, sí?». Dio otro paso más cerca, elevándose sobre ella. «¿Y por qué?». Maya se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. «Porque no tienes idea de quién soy». Bryce rió, sacudiendo la cabeza. «¿Y quién eres exactamente?». Maya no respondió. En cambio, retrocedió un paso, levantó su teléfono y presionó un solo botón en la pantalla. Un rugido fuerte de motor llenó el aire. Un Dodge Charger Cat negro se detuvo junto a la acera, del tipo que hacía girar cabezas. Las ventanas tintadas bajaron lentamente. Y allí estaba, Vin Diesel. La sonrisa de Bryce desapareció. Maya se volvió hacia Bryce, sonriendo por primera vez ese día. «¿Todavía crees que soy rara?», preguntó. Bryce no respondió, porque por primera vez en su vida era él quien se sentía pequeño. Maya observó cómo la sonrisa confiada de Bryce desaparecía. Su mandíbula se tensó, sus ojos parpadeando entre ella y la figura inconfundible sentada en el asiento del conductor del Dodge Charger. El aire se sentía espeso, la arrogancia juguetona en su postura ahora se endurecía con inquietud. Dio medio paso atrás, sus amigos detrás de él, intercambiando miradas nerviosas, ninguno atreviéndose a hablar. Maya, por otro lado, se tomó su tiempo. Ajustó la correa de su mochila, exhalando lentamente como si no acabara de invertir las tornas en el rey autoproclamado de la escuela. Vin Diesel no dijo nada al principio. Solo se sentó allí, una mano en el volante, su mirada fija en Bryce. Era una mirada que llevaba peso, el tipo de presencia que no necesitaba palabras para enviar un mensaje. Bryce tragó saliva. «Espera un segundo», murmuró por lo bajo, casi como si se estuviera convenciendo de que esto no era real. Su voz, usualmente tan arrogante, tenía un repentino filo de incertidumbre. Miró a Maya de nuevo, esta vez realmente mirándola, como si estuviera tratando de armar algo que debería haber sido obvio desde el principio. Maya se inclinó ligeramente, lo suficiente para que Bryce la oyera, aunque se aseguró de mantener su voz firme y baja. «¿Todavía crees que soy solo una chica cualquiera?», preguntó. La manzana de Adán de Bryce se movió mientras tragaba de nuevo, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo, pero hubiera perdido toda capacidad para formar palabras. Entonces Vin habló. «Sube, niña», dijo, su voz calmada pero firme. No era una pregunta.
Maya no dudó, pasó junto a Bryce, pasando el silencio atónito de la multitud que había comenzado a formarse, y abrió la puerta del pasajero. En el momento en que se deslizó dentro, Vin cambió la marcha del auto. El Charger soltó un gruñido profundo mientras se alejaba de la acera, dejando atrás un pasillo de escuela lleno de susurros y ojos abiertos de par en par. Por un momento, ninguno de los dos habló. La ciudad de Houston se desdibujaba por las ventanas, el sol de la tarde tardía proyectando largas rayas de naranja y oro a través del tablero. Maya dejó que sus dedos tamborilearan ligeramente contra su rodilla, exhalando mientras finalmente soltaba la tensión que había estado acumulando desde que pisó ese campus. Vin mantuvo sus ojos en la carretera, sus dedos golpeando el volante rítmicamente. ¿Estás bien? Maya dio un breve asentimiento. Luego, después de una pausa, soltó una pequeña risa. Fue un poco dramático, ¿no? Vin sonrió, su media sonrisa característica apareciendo en su rostro. Un poco. Ella sacudió la cabeza, dejando que su mirada se desviara por la ventana. No quería que lo descubrieran así. Vin la miró. ¿Y cuál habría sido una mejor manera? ¿Dejar que un pan como ese te pisoteara? Maya suspiró, descansando su cabeza contra el asiento. No iba a dejar que me pisoteara. Solo estaba esperando. Vin levantó una ceja. ¿A qué? Ella se encogió de hombros. Al momento adecuado. Vin estuvo en silencio por un momento antes de soltar una risa suave. Suenas como yo cuando tenía tu edad. Maya se volvió hacia él, la comisura de sus labios curvándose en una sonrisa. Eso es un pensamiento aterrador. Vin soltó una risa completa esta vez, sacudiendo la cabeza. Sábelo todo. Condujeron en un silencio cómodo por un rato, la tensión de antes disipándose mientras la familiaridad de su charla se instalaba. Pero Maya sabía que, solo porque el momento había pasado, no significaba que el problema hubiera desaparecido. Bryce Carter no era del tipo que dejaba las cosas pasar, incluso si había estado asustado en ese momento. El miedo tenía una forma curiosa de convertirse en ira. Cuando entraron en el driveway de su casa, una casa moderna y elegante escondida en un suburbio tranquilo de Houston, Maya desabrochó su cinturón de seguridad pero no se movió para salir de inmediato. Vin lo notó. ¿Algo más en tu mente? Maya dudó, luego exhaló. No ha terminado conmigo. Vin la estudió por un largo momento. Nos dijo finalmente, su voz firme. Pero tú tampoco has terminado con él. Maya encontró su mirada. ¿Crees que debería contraatacar? Vin se recostó en su asiento, descansando su brazo en el volante. Creo que necesitas estar lista, porque chicos como él no les gusta perder. Maya presionó sus labios juntos pensando. Luego, finalmente, asintió. Sí, lo sé. A la mañana siguiente en la escuela, Maya esperaba susurros. Lo que no esperaba era cuánta gente estaba susurrando. Caminó por los pasillos, sintiendo el peso de 100 miradas desviándose hacia ella. Los murmullos se entretejían a través de grupos de estudiantes como un incendio forestal. Algunos eran curiosos, algunos divertidos y algunos, como los amigos de Bryce, estaban francamente enojados. Los vio cerca de los casilleros, un grupo unido de atletas y aspirantes a duros, todos lanzándole miradas sucias. Bryce estaba en el medio, apoyado contra el metal, brazos cruzados. Cuando la vio, no sonrió, solo la miró fijamente. Maya no se inmutó, sostuvo su mirada por medio segundo más de lo necesario antes de girar y caminar a su clase. Podía oírlo susurrando detrás de ella, pero no le importaba. Si Bryce quería jugar el juego largo, ella también podía. Para la hora del almuerzo, las cosas habían escalado. Mientras llevaba su bandeja hacia una mesa vacía, uno de los matones de Bryce, Ryan, un linebacker fornido con más músculos que cerebro, accidentalmente extendió su pie. Maya sintió que tropezaba, pero se atrapó antes de caer completamente. Su bandeja traqueteó ligeramente. Algunos estudiantes se volvieron para mirar, sus ojos saltando entre ella y el grupo de deportistas que ahora reían como si fuera lo más divertido del mundo. Maya se enderezó, arreglando su bandeja. No reaccionó, lo que pareció irritarlos más. Ryan sonrió. ¿Sin réplica, princesa? Maya exhaló bruscamente, apenas conteniendo una sonrisa. Solo no me di cuenta de que los cavernícolas aún existían. Los estudiantes circundantes soltaron un colectivo y la sonrisa de Ryan vaciló. Bryce, que había estado observando todo, ladeó la cabeza ligeramente como si estuviera tratando de averiguar su próximo movimiento. Maya no esperó a que lo idearan. Pasó junto a ellos, se sentó en su mesa y comenzó a comer como si nada hubiera pasado. Pero sabía mejor. Bryce no iba a dejar esto pasar.
Para cuando sonó la última campana, ya estaba preparada para que algo sucediera. Así que, cuando encontró su casillero completamente destrozado, sus libros tirados en el suelo, marcadores garabateados por todo el metal, no se sorprendió. Suspiró, apoyándose contra el casillero adyacente. Algunos estudiantes estaban cerca, mirando. Ninguno lo suficientemente valiente para intervenir, pero todos lo suficientemente interesados para ver qué haría ella. Maya se agachó, recogiendo sus libros uno por uno, apilándolos ordenadamente. Sus manos no temblaron, su expresión no vaciló. Podía sentir a Bryce mirando desde el otro lado del pasillo, esperando, así que no le dio nada. Se levantó, cerró su casillero y se alejó sin decir una palabra. Eso, más que nada, pareció inquietarlo. Esa noche en casa, Maya se sentó en la mesa de la cocina, tamborileando sus dedos contra la superficie de madera mientras Vin Diesel se apoyaba contra el mostrador, brazos cruzados. Observándola de cerca, destrozaron mi casillero hoy, dijo finalmente. Vin levantó una ceja. ¿Ese es su mejor movimiento? Maya sonrió. Por ahora. Vin asintió lentamente. ¿Y cuál es el tuyo? Maya estuvo en silencio por un momento, luego finalmente sonrió. Voy a dejar que cabe su propia tumba. Vin sonrió. Esa es mi chica. Maya se recostó en su silla, sintiendo la familiar emoción del control instalándose en sus huesos. Porque Bryce Carter pensaba que era él quien dirigía el juego. Pero Maya apenas estaba comenzando. Maya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había visto chicos como Bryce antes, grandes habladores, llenos de sí mismos, siempre necesitando una audiencia para validar su crueldad. Prosperaban en las reacciones que obtenían, en el miedo que infundían, en el poder que pensaban tener. Pero la verdad era que chicos como Bryce no eran tan invencibles como querían que todos creyeran. Cometían errores, y Maya, ella era paciente. Lo dejaría seguir cavando su propia tumba hasta que no hubiera salida. A la mañana siguiente, entró en Clearview High como si nada hubiera pasado. Los susurros aún estaban allí, pero eran diferentes ahora. Ayer, la gente susurraba sobre la chica que había sido recogida por Vin Diesel en un Mazalcar. Hoy, susurraban sobre lo que Bryce había hecho a su casillero. La escuela estaba dividida. Algunos pensaban que era hilarante, otros que Bryce solo se estaba avergonzando a sí mismo. Y Maya podía sentirlo cambiando. En el momento en que la gente comenzaba a cuestionar la autoridad del rey, su reinado se volvía más débil. Bryce estaba apoyado contra los casilleros como de costumbre, rodeado por su grupo de deportistas. Estaban riendo sobre algo, probablemente otro de sus chistes crueles. Pero cuando Maya pasó, la conversación vaciló. Los ojos de Bryce se desviaron hacia ella, esperando una reacción, algún tipo de reconocimiento de que aún estaba molesta por lo que había pasado ayer. Pero no le dio una. Pasó justo a su lado sin siquiera pausar. Eso solo hizo que su expresión se tensara. Para la hora del almuerzo podía sentir la tensión acumulándose. Bryce no estaba acostumbrado a ser ignorado. Prosperaba en el control y Maya no estaba jugando por sus reglas. Necesitaba hacer algo más grande, algo público. Así que no se sorprendió cuando entró en la cafetería y lo vio sentado en su mesa habitual, una sonrisa estirada en su rostro mientras gritaba en voz alta. Oye, Maya, ¿todavía llorando por tu pequeño casillero? La cafetería se quedó ligeramente en silencio, los estudiantes mirando entre ellos. Maya ni siquiera se inmutó mientras agarraba su bandeja y pasaba a su lado hacia su asiento habitual. Pero Bryce no había terminado. Supongo que no puedes manejarlo, ¿eh? Tal vez tu gran y malo papá debería venir a pelear tus batallas por ti. Eso atrajo más atención. Algunas risitas, algunas miradas incómodas. Maya finalmente lo miró. Es gracioso, dijo, su voz calmada. Sigues mencionando a mi papá como si no fueras tú el que casi se orinó cuando lo vio. La cafetería se quedó en silencio mortal. El rostro de Bryce se oscureció, sus amigos se movieron incómodamente, inseguros de si reír o fingir que no lo habían oído. Maya dio un mordisco lento a su comida, sus ojos nunca dejando los de Bryce. Quería que se quedara con esa sensación, esa vergüenza, esa vulnerabilidad, porque chicos como él no sabían cómo manejar ser convertidos en el chiste. Bryce apretó la mandíbula, forzando una risa, aunque era tensa, forzada. ¿Crees que eres dura, dijo, caminando como si fueras dueña del lugar solo porque tienes a un papá rico y famoso que te recoge en un auto elegante. Su voz resonó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran.
¿Qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Maya ladeó la cabeza ligeramente. No dijo simplemente, solo no necesito probar nada. Y esa era la diferencia. Bryce pasaba toda su vida probando que era el más duro, el más fuerte, el más intocable. Maya no necesitaba probar nada porque sabía quién era. Y eso, más que nada, lo enfurecía. Fue entonces cuando lo vio. El momento en que Bryce tomó su decisión. La forma en que sus músculos se tensaron, la forma en que su mano se curvó en un puño antes de que rápidamente la relajara. No había terminado. Iba a intentar algo peor, y Maya estaba lista. Después de la escuela, mantuvo su paso lento mientras caminaba hacia el estacionamiento. Sabía que Bryce estaría esperando, y efectivamente allí estaba, apoyado contra su auto, brazos cruzados, su expresión ilegible. Sus amigos no estaban con él esta vez. Esto era solo entre ellos ahora. Maya se detuvo a unos pocos pies de distancia, levantando una ceja. Déjame adivinar. Otro discurso brillante sobre cómo no pertenezco aquí. Bryce exhaló bruscamente por la nariz. Nos dijo, solo quiero saber una cosa. Maya cruzó los brazos. ¿Y qué es eso? Bryce la estudió por un largo momento, luego dijo, ¿por qué no contraatacas? Su voz no era burlona esta vez. No era arrogante ni cruel. Era algo más. Curiosidad genuina. Maya consideró la pregunta por un segundo, luego se encogió de hombros. Porque no necesito hacerlo. Bryce resopló, sacudiendo la cabeza. Así no funciona, Williams. Gente como yo empujamos y gente como tú empujan de vuelta o se hacen pisotear. Maya dio un paso más cerca, bajando la voz. O tal vez gente como yo espera. Dejamos que gente como tú siga empujando, siga cometiendo errores, siga probando todo lo débil que realmente eres. Y luego, cuando estás en medio del desastre que creaste, no tenemos que hacer nada. Ya te has destruido a ti mismo. Bryce la miró fijamente y por primera vez Maya vio algo parpadear en su expresión, duda, pero lo cubrió rápidamente. ¿Crees que me tienes resuelto? Dijo, forzando una sonrisa. No sabes una mierda sobre mí. Maya lo estudió. Tal vez no, pero sé que estás asustado. Todo el cuerpo de Bryce se puso rígido. No te tengo miedo. Maya sonrió, pero no había calidez en ello. No de mí, dijo, de ser irrelevante, de perder, de despertar un día y darte cuenta de que a nadie le importas a menos que estés haciendo que alguien más se sienta pequeño. Eso es lo que realmente te asusta, Bryce. Apretó la mandíbula, sus fosas nasales dilatándose ligeramente. Maya podía ver la guerra ocurriendo en su cabeza. La necesidad de arremeter, de recuperar el control, pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Maya sacudió la cabeza. No necesito pelear contigo, Bryce. Ya estás peleando contigo mismo. Se dio la vuelta y se alejó, y por primera vez desde que lo conoció, Bryce no tuvo una réplica. Esa noche, Maya se sentó en la mesa de la cocina, removiendo el hielo en su bebida mientras Vin Diesel se apoyaba contra el mostrador observándola. Algo pasó y dijo finalmente. Vin levantó una ceja. ¿Con Bryce? Maya asintió. Creo que entré en su cabeza. Vin sonrió. Bien. Maya exhaló. Pero eso no significa que haya terminado. Vin la estudió por un momento, luego caminó y se sentó frente a ella. ¿Quieres terminarlo? Maya frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Vin se inclinó ligeramente hacia adelante. Podrías acabar con esto ahora mismo. Llámalo, avergüénzalo frente a toda la escuela. Tienes más poder del que crees, niña. Maya estuvo en silencio por un largo momento. Luego, finalmente, sacudió la cabeza. Nos dijo, quiero que se termine a sí mismo. Vin sonrió. Inteligente. Maya se recostó, estirando sus brazos sobre su cabeza. Sí, pero va a requerir paciencia. Vin rió. Buena cosa que tienes mucha de eso. Maya sonrió. Sí, la tengo. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Bryce Carter se destruyera a sí mismo. Maya sabía que el juego estaba llegando a su fin. Bryce había empujado y empujado y empujado, esperando que ella se rompiera. Pero en cambio, era él quien se estaba desmoronando. Lo veía en la forma en que sus ojos se movían nerviosamente cuando ella entraba en una habitación, en cómo parecía más tenso cada vez que alguien mencionaba su nombre. En cómo sus amigos ya no reían tan fácilmente con sus chistes.
Siempre había sido el que tenía el control, el que tenía todo el poder, pero ahora estaba agarrando pajas, tratando desesperadamente de aferrarse a algo que ya se le escapaba de las manos. El clavo final en el ataúd vino 2 días después. La escuela estaba zumbando sobre ello antes de que Maya siquiera llegara esa mañana. Entró por las puertas principales e inmediatamente captó las voces bajas, las risas ahogadas, la forma en que la gente se agrupaba susurrando y mirando hacia los casilleros. Algo había pasado y tenía la sensación de que ya sabía qué era. Se dirigió hacia la multitud que se había reunido cerca del casillero de Bryce. Los estudiantes miraban, algunos tomando fotos con sus teléfonos, otros murmurando con incredulidad. Y allí, pegados por toda la puerta de metal, había una colección de capturas de pantalla impresas. Mensajes, comentarios, conversaciones directas. Cada cosa cruel, vil y degradante que Bryce había dicho alguna vez sobre la gente a sus espaldas. Algunos eran sobre estudiantes de la escuela, gente con la que había fingido ser amigos solo para burlarse de ellos en privado. Otros eran peores. Comentarios sobre profesores, remarks racistas y sexistas, cosas que no se podían reír como chistes. Pero lo peor, las marcas de tiempo en esos mensajes mostraban que no eran de años atrás, eran recientes. Bryce se abrió paso a través de la multitud, su rostro pálido, sus ojos abriéndose mientras veía lo que había sido publicado. ¿Qué demonios es esto? Su voz era aguda, sus manos temblando ligeramente mientras arrancaba los papeles del casillero. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Maya no necesitaba decir una palabra. Simplemente se apoyó contra el casillero opuesto, brazos cruzados, observando cómo la reputación de Bryce se desmoronaba ante sus ojos, observando cómo las mismas personas que solían reír con sus chistes ahora lo miraban con disgusto, observando cómo sus amigos lentamente se alejaban, distanciándose, no dispuestos a hundirse con él. Bryce se volvió, sus ojos clavándose en los de ella. No había sonrisa arrogante esta vez, no arrogancia, no falso bravado, solo furia pura y sin filtro. ¿Tú hiciste esto?, siseó, su voz baja, temblando con furia apenas contenida. Maya ladeó la cabeza ligeramente. ¿Lo hice? Sus fosas nasales se dilataron. ¿Crees que eres tan inteligente, ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Maya dio un paso lento hacia adelante, su voz calmada pero firme. No, Bryce. Creo que esto te hace exactamente quién eres. La única diferencia es que ahora todos los demás lo ven también. Sus puños se apretaron a sus lados, todo su cuerpo vibrando con ira. Por un segundo pensó que podría perderlo, que podría intentar golpearla allí mismo en medio del pasillo. Pero no lo hizo. No podía, porque si lo hacía, solo probaría que ella tenía razón. En cambio, se dio la vuelta sobre sus talones y se alejó furioso, empujando a los estudiantes mientras iba. Pero Maya sabía que, no importaba cuán lejos corriera, no podía escapar de esto. Su reino había caído y no había forma de reconstruirlo. Esa tarde, mientras salía de la escuela, encontró a Vindil apoyado contra su charge, esperando. Llevaba su expresión calmada habitual, pero había algo más en sus ojos, algo orgulloso. Se deslizó en el asiento del pasajero, exhalando lentamente. Vin encendió el motor de inmediato. Solo la miró. ¿Está hecho?, preguntó. Maya asintió. Está hecho. Vin la estudió por un momento, luego sonrió. Ni siquiera tuviste que dar un puñetazo. Maya sonrió, descansando su cabeza contra el asiento. No necesitaba. Rió, finalmente girando la llave en el encendido. El Charger rugió a la vida mientras se alejaban de la escuela. Entonces, ¿qué ahora? Maya pensó en ello. Pensó en las últimas semanas, en todo lo que había llevado a este momento. Pensó en cuánto había cambiado, no solo con Bryce, sino consigo misma. Se volvió hacia él, una pequeña sonrisa en sus labios. Ahora finalmente puedo disfrutar la secundaria. Vin rió, sacudiendo la cabeza. Esa es mi chica. Y mientras aceleraban por la carretera, el peso que había estado presionando el pecho de Maya por tanto tiempo finalmente se levantó. Había ganado, no siendo más ruidosa o más fuerte o más ruthless, sino siendo más inteligente, siendo paciente, dejando que la verdad hiciera todo el trabajo por ella. Y en cuanto a Bryce Carter, era solo otra historia de advertencia.